Llegamos al final del tiempo litúrgico de Navidad. Bueno, nos falta la fiesta del bautismo del Señor. Y como ya habíamos indicado tantas veces, la primera carta de Juan nos estuvo acompañando en la primera lectura. Hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre una frase que parece como muy petulante, como muy arrogante. Dice, sabemos que nosotros estamos en el amor de Dios, en la verdad de Dios, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Como quien dice, esa frase suena a que nosotros somos los buenos y el resto son los malos. Nosotros estamos en lo correcto y todo el mundo está equivocado. Nosotros somos los elegidos y todos los demás son los excluidos. Uno podría interpretar, o sea, malinterpretar esa frase, uno podría malinterpretarla en esa clave, uno podría irse por ese lado y tenemos que reconocer que algunas veces nosotros los cristianos hemos tomado esas actitudes arrogantes. Por eso tantas veces el Papa Francisco nos advierte en contra de ese cristianismo elitista, ese cristianismo arrogante. Pero la pregunta es si es forzoso entender de esa manera esa frase. Hay que entenderla en clave de arrogancia, en clave de exclusión, en clave de nosotros buenos y todos malos. Y la respuesta es que no. Claro que no. El sentido de esa frase de que nosotros estamos en el amor de Dios y en la verdad de Dios y el mundo entero está en las garras del maligno, eso, aunque suene extraño, eso no es una frase arrogante. ¿Por qué? Porque falta la palabra fundamental. Y la palabra fundamental es regalo, gracia. Es decir, lo que nos enseña San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? O lo que también dice San Pablo en otro lugar. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y todavía en otro sitio dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha recibido un regalo de amor. Ese regalo de amor que se llama la gracia, ese regalo de amor le ha cambiado la vida. Ese regalo de amor ha hecho de él una persona nueva, pero es un regalo de amor. Si esa persona no reconoce el regalo que ha recibido, pues es un ingrato, y es un mentiroso, y es un falso. Te hago una comparación. Imagínate una persona que ha estado muy enferma, una cosa crónica y no termina de levantar cabeza, como decimos en mi país. Y esta persona que está así sufriendo y no mejora y gasta plata y no mejora, de repente se encuentra con un médico maravilloso, un muy buen especialista, que le da el tratamiento justo y lo saca adelante y adiós enfermedad. ¿Haría bien esa persona negando la maravilla que ha recibido, la salud que ha recibido, el bien que le ha hecho ese médico? ¿Negar el bien que le ha hecho ese médico sería algo correcto? Claro que no. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer la grandeza de lo que hemos recibido. Nosotros tenemos que reconocer el bien que hemos recibido y tenemos que proclamar ese bien. Claro que lo reconocemos y claro que lo proclamamos. Pero reconocemos que ese bien ha sido un regalo para nosotros. Y cuando se dice el mundo entero está en poder del maligno, pues lo que se está diciendo es hay mucha más gente que está enferma. ¿Y qué hay que hacer con mucha gente que está enferma, con toda esa gente que está enferma? Pues llevarles la buena noticia de que sí hay remedio. Si yo estuve sufriendo por una terrible enfermedad y me doy cuenta que hay mucha gente que está sufriendo de eso, lo mínimo que tengo que hacer es contarle a toda esta gente, mira, a mí esto me funcionó, a mí este Señor me hizo un bien inmenso y me sacó adelante. Ese es el sentido de la frase. En resumen, que el cristiano al mismo tiempo debe permanecer agradecido,
humilde y generoso. Agradecido porque es una gracia, es un regalo. El amor de Dios es un regalo. No es algo que nosotros merezcamos o podamos comprar. Agradecido. Humilde porque no es un premio, algo bueno mío. No es algo que yo compré, no es algo que yo me merezca, repito. Agradecidos y humildes. Pero además de agradecidos y humildes, generosos, porque hay mucha más gente que necesita la buena noticia. Así que al llegar al final de este tiempo de Navidad, pues vamos a ser agradecidos porque Dios ha venido a esta tierra, humildes porque ninguno de nosotros lo merecía, y generosos porque la noticia, ahora que termina el tiempo de Navidad, hay que contársela a todos. Bendiciones para ti y tu familia. Amén.